Gloria a Dios. Isaías capítulo 9. En el versículo 9, del versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Gloria a Dios. Hacer una oración al Señor y después continuamos. Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre, por habernos permitido estar en este lugar. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Te doy gracias por cada hermano que está en este lugar. Te pedimos, Dios, que tú sigas bendiciendo, fortaleciendo, edificando a tu pueblo a través de tu palabra. Te estoy pidiendo, Dios, en el nombre de Jesús, que tú permitas que tu Espíritu Santo, Dios mío, tome control ahora de mi corazón, de mi vida, de mi mente, Dios mío, que tú seas el que ponga tus palabras en mi boca, que tú bendigas a esta congregación, que tú bendigas a cada hermano, que te glorifiques, que tú tomes control de cada mente, de cada corazón en este lugar, y que tu nombre sea en todas estas cosas glorificado. Te pido todas estas cosas en el nombre maravilloso y poderoso de Jesús, a quien le doy toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén. ¿Se pueden sentar? Amén. Gloria a Dios. Si tienen la bondad. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando la gente en nuestro mundo muchas veces habla sobre el Hijo de Dios, cuando hablan de Jesucristo, ¿verdad? Gloria a Dios. La gente lo que hace muchas veces es que habla cosas que no son conforme a la Biblia. La mayoría de la gente que no conoce a Dios tiene tantos proverbios que han hecho los hombres. Por ejemplo, hay gente que dice: ayúdate que yo te ayudaré. Dicen que la Biblia dice eso, pero la Biblia no dice eso, ¿no? Pero la Biblia dice que fuerza dice valiente. Entonces, hay gente que dice, como mi papá decía, que Jesucristo vino al mundo para enseñarnos a morir. Para enseñarnos a morir. Entonces, yo le dije, entonces, la gente que vivía antes de Cristo no se moría. O sea, que para morirse usted no tiene que saber morirse. Usted sepa morirse o no sepa, usted se va a morir algún día. A menos que Cristo no venga a buscarlo en el rato y usted se vaya a comer. Pero eso no fue por lo que Cristo vino a la tierra. Cristo no vino por eso. Pero el hombre tenía necesidad. El ser humano tenía necesidad de un Salvador, de un Redentor, porque el hombre había caído de la gracia y de la comunión con Dios. Cuando Adán peca en el huerto del Edén y lo que hace es que desobedece a Dios, entonces el hombre perdió la comunión con Dios y perdió lo que se conoce como esa comunión y esa vida que Dios le había dado. Por eso Dios le dijo que si el hombre desobedecía y comiera el árbol de la vida, el hombre iba a morir. Iba a morir. El día que comiera de él morirá. Cuando Adán come, entonces la muerte y el pecado entran en Adán. Y de todos los que nacieron, a semejanza de todos los hombres, y no solamente los que nacieron, los que nacen en este mundo, aunque no hayan pecado, porque un niño que nace, hermano, del vientre de una mujer, es un niño inocente, que nunca ha cometido pecado, pero viene con el germen del pecado en él, por cuanto lo heredó de su primer padre, que fue Adán. Y el hombre no tenía ningún tipo de sacrificio ni ofrenda que pudiera hacer delante de Dios para quitar el pecado y la culpa de su vida, y por eso el hombre estaba bajo condenación. El hombre había caído con una maldición.
Entonces, había necesidad de un redentor. Gloria a Dios. Había que hacer un sacrificio. Gloria a Dios. Pero no había, el hombre no tenía en sus manos, ni siquiera los animales no podían servir para ese sacrificio. Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, pero Dios no le permitió que lo sacrificara porque la sangre de Isaac no iba a quitar el pecado del hombre. Pero Dios tenía un sacrificio. La Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo, antes de que Dios creara a sus ángeles, antes de que Dios hiciera cualquiera de los seres que son creados, que han sido creados, Dios ya tenía preparado a su hijo como un cordero para un sacrificio. Gloria a Dios. Pero entonces el sacrificio que Dios aceptaba tenía que ser el sacrificio de un ser humano. Gloria a Dios. Qué cosa más grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el primer Adán cayó y pecó y se separó de Dios. Entonces tenía que venir un segundo Adán. Gloria a Dios. Un ser humano que iba a ocupar el lugar de Adán, pero ahora no podía ser un ser humano común y corriente. Porque la sangre de los seres humanos estaba manchada. Entonces Dios escoge un sacrificio, escoge a su propio hijo, que Juan dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y esa palabra se hizo carne. Gloria a Dios. Eso es un misterio que mucha gente no quiere entender. Nosotros no entendemos todo, pero creemos lo que la Biblia nos enseña. Porque eso es algo profundo. Creemos que Jesucristo nació. Creemos que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de una mujer, de María. Una mujer que nunca había tenido relación con ningún hombre. Una mujer pura, una virgen santa, una mujer que adoraba a Dios, una mujer que se sometía a la ley, una mujer que se cuidaba y quería llegar hasta el día de su boda virgen al matrimonio. Porque esa es la costumbre de los judíos. Las mujeres judías tenían que cuidarse para ir vírgenes al día del matrimonio, porque si el día del matrimonio se descubría que esa mujer no era virgen, esa mujer perdía la vida, la apedreaban y la mataban. Y esta mujer, cuidándose, tenía un novio que se llamaba José. Y dice que estaban desposados. Desposado quiere decir que José le había pedido a su padre. Había ido a pedir su mano. Mira acá, la gente, ustedes saben cuando la gente se enamora van a pedir la mano. Por eso a mí si alguien me viene a pedir la mano de una hija mía, yo digo, no, pues llévatela completa. ¿Cómo me vas a pedir la mano y vas a dejar esto aquí? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces José ya era legalmente esposo de María. En aquel tiempo, cuando se hacía cuando el hombre lo llevaban los padres muchas veces, porque eso todavía lo practican entre los árabes. Allá si usted es un árabe, si usted nace allá en Arabia, usted no puede escoger la mujer que usted quiera. Si usted es un joven, un hombre, no puede escoger la mujer que usted quiera. Y si usted es una mujer, usted no puede escoger al hombre que usted quiera para casarse. Ellos se lo escogen. Los padres, es más, a veces antes de nacer, el niño ya tienen un pacto firmado. Que cuando tú tengas una hija va a ser esposa de mi hijo. Y cuando el niño nace, ya está comprometido sin saberlo. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Entonces, cuando esta pareja estaban comprometidos ya, dice que estaban desposados, quiere decir que eran un matrimonio. Y de la única forma que ellos se podían separar de ese pacto que habían hecho era haciendo un divorcio. Pero pasaba un tiempo hasta que el hombre, muchas veces era porque el hombre no tenía suficiente para buscar una casa, para buscar un lugar, entonces se le daba ese tiempo para que él se preparara bien preparado para el día de la boda. Pero durante todo ese tiempo que pasaba antes de la boda, la mujer estaba comprometida y la mujer no podía acercarse a otro hombre o pegarse a otro hombre, porque entonces se buscaba un problema en serio. Y esta muchacha
dice que mientras estaba en su casa en una ocasión, se le aparece el ángel Gabriel, enviado de Dios, y le da un mensaje. Y dice que ella era una mujer favorecida, que había sido escogida entre todas las mujeres para el plan de Dios, para traer. Ustedes saben que en el tiempo de María, todas las jóvenes, las doncellas que habían en Israel, todas las mujeres, esperaban ser ellas escogidas para esa. Porque el profeta Isaías, nosotros leímos, dice que niño nos es nacido, un niño nos es nacido, pero en el capítulo 7, dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y que iba a haber una virgen que iba a concebir y iba a dar a luz un hijo. Entonces, todas las mujeres estaban esperando ese momento y querían ser ellas las escogidas. Y por eso el ángel dice: tú has sido favorecida y escogida entre todas las mujeres. Gloria. El ángel dijo que el Espíritu Santo iba a hacer sombra sobre ella, y dice que ella quedó encinta o embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Ustedes ven eso? Eso pasó una vez en la historia. Eso pasó una vez en la historia. Si usted ve que sale una mujer por ahí encinta y que no le venga con cuento a usted. Gloria a Dios. Eso fue María, porque Dios la escogió para aquel momento. Entonces dice que quedó embarazada, y para ella no era fácil la situación, porque la iban a ver como una mujer adúltera, la iban a odiar. No solamente eso, a ella la podían apedrear, pero Dios tenía todo bajo control, porque Dios tiene todo bajo control. Cuando Dios te llama a ti a que tú hagas una obra para Él, o Dios te llama a ti para un ministerio, o Dios te llama a ti a una misión, Dios tiene todo bajo control. Amén. Gloria a Dios. Y aún las cosas que parecen extrañas, las cosas que parecen imposibles, las cosas que la gente dice es imposible, el Señor dice es posible. Gloria a Dios. Por eso tú nunca le creas a la gente. No dejes que te detengan. Gloria a Dios. Hay gente que procura muchas veces detener, o a veces por la ignorancia. Pero cuando Dios tiene un ministerio y un llamado, nada es imposible para el hombre que le crea a Dios. Por eso el ángel Gabriel dice, porque nada es imposible para Dios. Y le dijo: y Elizabeth, tu prima, que era estéril, hoy tiene 6 meses, ahora mismo tiene 6 meses, porque nada es imposible para Dios. Una mujer estéril que era prima de María, también estaba encinta de Juan el Bautista, porque nada es imposible para Dios. Cuando tú entras al plan de Dios, tú entras a una nueva dimensión. Cuando tú entras al plan de Dios, ya tú no puedes jugar por lo que ven tus ojos, ni por lo que escuchan tus oídos. Tú vas más allá de esas cosas. Tú te remontas, dice la Biblia, te remontas como el águila, y tú puedes ver las cosas que están más altas, donde los hombres no pueden llegar. Y aunque te digan que no, tú dices que sí. Tú le crees a Dios. Y Dios tenía un plan con esta mujer. Pero entonces, el profeta, cuando habla, el profeta Isaías dice que el niño, ¿verdad? Hijo nos es dado. Dice, un niño nos es nacido. Está hablando de la naturaleza humana de Cristo, primero. El niño, que iba a nacer de una mujer humano, todo humano. Y después dice, niño nos es nacido, nos es dado, niño nos es nacido y hijo nos es dado. Ahí está hablando de la naturaleza espiritual del Señor. Y está hablando de la naturaleza, lo que es de la deidad. Era Dios mismo. Jesucristo era todo hombre y todo Dios. Ahora, lo que dice después dice, y el principado sobre sus hombros. El principado, fíjate esto. Gloria a Dios. En una ocasión Pilato le pregunta a Jesucristo y le dice, tú eres el rey de los judíos. Y Jesús le dice, yo para eso he venido. Gloria a Dios. Tú lo dices, yo para eso he venido. O sea, que Cristo, una vez que el Espíritu Santo engendra, Dios engendra a su Hijo en el vientre de María, lo que se estaba engendrando allí era un rey. Gloria a Dios. No era un niño común, era un rey. Ya venía con el principado. O sea, principado quiere decir príncipe, que tenía poder como rey y como príncipe. Príncipe porque era el hijo del rey, Jehová de los ejércitos. Entonces, él aparece
en la escena, el profeta dice que el principado sobre sus hombros. Mira la responsabilidad que traía este niño y la autoridad y el poder que traía este niño. ¿Por qué era necesario que fuera un príncipe? Gloria a Dios. Porque tenía que tener sangre real. Gloria a Dios. Ninguno de los que estamos aquí podemos ir a Inglaterra a decir yo voy a ocupar el trono. Ahora, cuando se muere la reina Isabel y el príncipe Carlos, ¿verdad? Cuando se mueran ellos, yo voy a ser el rey. Y me sacan la sangre y ven que la sangre mía no es de príncipe, no tiene que ver nada con ellos, y me dan una patada y me sacan de allí. Gloria a Dios. Pero entonces, Jesucristo venía siendo engendrado por el Espíritu Santo. Quiere decir que la sangre que había en Cristo no era la misma sangre que tienen toda la gente que nacieron, que nosotros, que nacimos de Adán, que somos herederos de una naturaleza caída, de una naturaleza pecaminosa. Jesucristo no venía de una naturaleza pecaminosa. Lo engendró el Espíritu Santo. Su sangre era una sangre limpia, real, diferente, aunque del mismo color, y tenía genes y todo, igual que la de nosotros, pero era la sangre de Dios. Una sangre nueva que podía redimir al hombre. Aquella sangre sí Dios la aceptaba, porque aquella sangre era una sangre sin mancha, sin pecado, y para eso apareció el Hijo de Dios. Entonces dice que tendría el principado sobre sus hombros, heredaría el trono. Gloria a Dios. Ahora, para heredar el trono tenía que ver, mira como Dios hace la cosa, ¿verdad? Para él poder heredar el trono tenía que haber un hombre que fuera un descendiente de David. ¿Quién era? José era descendiente de David. José acepta a María porque el ángel se le revela y dice: lo que hay en el vientre de ella es engendrado por el Espíritu Santo. No tengas temor de cogerla como esposada. Y se casa con ella. Una vez que José y María se casan, entonces él adopta al niño. ¿Ves? Lo adopta como su hijo. Y una vez que Jesús es adoptado por José como su hijo, viene a ser un hijo legal. Viene a ser legal. Entonces, una vez que él es hijo legal, entonces él recibe de José lo que se conoce la participación en la genealogía de David. Y por eso se le llamaba el hijo de David. Jesús, hijo de David. Porque conforme a la humanidad, o conforme a lo que recibió de José, ¿verdad? Se convierte en un hijo legal de David, descendiente de David. Podía heredar el trono, porque Dios todas las cosas las hace legales. Hay gente que, hermano, hay gente que hace trampa para todo. Usted como cristiano, usted no trate de adelantarse a Dios. Hay gente que trata de adelantarse a Dios. Y tratan a veces, van por el camino real, por el camino que el Señor ha trazado. Pero entonces se buscan, ¿cómo es que se llama? Atajos, ¿verdad? Ustedes han visto en Puerto Rico que a veces ustedes para ir a un sitio, o aquí también, para llegar a un sitio, si usted cogía el camino que tenía que coger, a veces le hacía más tarde. Y a veces usted cogía atajos que lo llevaba más ligero, pero era más peligroso. Entonces, hay gente dentro del Evangelio que le pasa eso. Aquí hay que esperar en Dios. Gloria a Dios. Dios tiene su paciencia para esperar en su tiempo. Cuando Dios dice que va a hacer algo, Él va a coger posiblemente su tiempo, pero Él lo va a hacer. Estaba profetizado de muchos años, desde que Adán y Eva pecaron. Dios le dijo que la simiente que nacería de la mujer iba a aplastar la cabeza de Satanás y que sería un redentor. ¿Y cuántos años pasaron? Desde Adán hasta Cristo. Pero Dios lo hizo. Dice, y el principado sobre su hombro, y será llamado, ¿cómo dice? Gloria a Dios. Dice, porque un niño no ha nacido, Dios no se ha dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Gloria a Dios. Admirable. Se llamaría el nombre de él, uno de los nombres que se le llamaría a él, o se le conoce, sea como admirable. Cuando el ángel, ustedes saben que el ángel de Jehová se le apareció a Manoa, el papá de Sansón,
y de la esposa de Sansón. Entonces el padre de Sansón, Manoa, le preguntó al ángel, le dijo: ¿cómo es tu nombre?